Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de diálogos sobre comercio e integración en tiempos de pandemia, este ciclo que venimos realizando ya hace varios meses, tratando de entender un poco más lo que está pasando en la región y en el mundo, y también, obviamente, tratando de entender las reacciones y cómo se va configurando el nuevo escenario internacional. Como hemos visto, o como han visto seguramente en nuestro último newsletter, el mundo lentamente está dejando atrás los confinamientos voluntarios, obligatorios, que han tenido en distintas partes del planeta, y en mayor o menor medida esto se va reflejado en un incremento de la movilidad de la gente y por lo tanto algún tipo de actividad, y ya se empiezan a visualizar algunos nuevos comportamientos, algunos desarrollos, algunos nuevos desempeños que empiezan a configurar este nuevo escenario internacional. Dentro de eso, un tema cada vez más interesante y que amenaza con sufrir cambios para bien y para mal, es el tema de las cadenas de valor, ¿no? Cadenas de valor que en la mejor etapa de la globalización se han expandido fuertemente a lo largo de todo el planeta, desarrollando proveedores y clientes en las más diversas geografías y generando agregaciones de valor en distintos espacios geográficos. Y esas cadenas de valor, obviamente, en los últimos años han sufrido ciertas retracciones, pero justamente ahora están siendo nuevamente tentadas no solo en su acepción de cadenas globales, sino también en la aproximación de cadenas regionales de valor. Y un poco por eso queríamos hoy centrarnos en discutir ese tema, el tema de cadenas de valor y cómo se va configurando en estas cadenas en el escenario post-pandemia. Y una cosa interesante que cuando empezamos a charlar con Hernán Manson, que es nuestro invitado de hoy, es la posibilidad de hablar con alguien que tiene no solo una visión académica o una visión teórica sobre el tema de cadenas de valor, sino que también tiene una visión eminentemente práctica, porque él, a través de su trabajo en el Centro de Comercio Internacional, trabaja justamente articulando y organizando cadenas de valor a través del Centro de Comercio Internacional, cadenas de valor en distintos países del mundo, en distintas regiones del mundo, y muy especialmente en América Latina, en América Central, en el Caribe. Y entonces va a ser interesante contar con su visión, y también que nos transmita la visión no solo pública y no solo del organismo internacional en el que él trabaja, sino también y fundamentalmente del sector privado transnacional por un lado, y del sector privado nacional o local en los distintos países que él trabaja y que él visita. Entonces, vamos a hablar, entonces, como decía recién, con Hernán Manson, que es el funcionario de ese Centro de Comercio Internacional, que trabaja en el área de desarrollo de cadenas de valor precisamente, y que está a cargo del equipo de promoción de sistemas y agronegocios inclusivos. Como decíamos, esto a través de una metodología que ya nos va a contar, articula el trabajo del sector público, el sector privado en los distintos países, y especialmente las organizaciones de productores agrícolas. Hernán tiene una maestría en Relaciones Públicas Internacionales en la Luis Guido Carli School of Government en Italia, y es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de San Andrés, aquí en Argentina. Entonces, agradeciéndote desde ya, Hernán, que hayas aceptado este diálogo, y agradeciéndote más encima, pues Hernán vive en Ginebra, en Suiza, y ya está entrada la noche ahí, así que te estamos interrumpiendo aún más, pero bueno, gracias por eso. Así que sin más te saludo, te doy la bienvenida y te agradezco enfáticamente que estés con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Un placer para mí estar acá con ustedes, y bueno, un saludo muy, muy fuerte para toda la gente que se ha sumado. Veo que hay 80 personas. Gracias por venir a la charla.
Bueno, todos saben, la gente está acostumbrada a estos diálogos y sabe que está el chat para enviar comentarios, enviar preguntas, y entonces directamente entrando en la conversación, como decía hace un ratito en la introducción, cuando uno mira lo que ha pasado después de la época de gloria de la globalización, de los años 90 y principios de los 2000, en los últimos años el comercio internacional ha crecido menos, y las cadenas de valor se han ido de alguna manera cortando un poco. Entonces, me gustaría que nos digas un poco tu visión sobre este fenómeno y cómo pensás que este fenómeno, este proceso de la pandemia puede afectar estas estrategias de organización productiva a escala global. Gracias, Ricardo. Pues sí, en efecto, veníamos viendo un achique o un acortar de las cadenas de valores globales. Eso depende del sector, era más pronunciado o menos. Por ejemplo, a nivel del sector automotriz, por ejemplo, había muchísima más regionalización. Y en otras cadenas, como la de alimentos, no era tan así. Creo que esa tendencia, primero, es una tendencia y segundo, en el contexto de la pandemia se acelera o por lo menos desata en las firmas líderes, las multinacionales, la estrategia de que el acorte de las cadenas empieza a ser un recurso estratégico. Entonces, ¿por qué? Es decir, tenemos tres componentes. Uno es el tema geopolítico, no podemos ignorar lo que está pasando actualmente, entonces eso lleva a que muchísimas compañías que están operando en China piensen, es que me conviene o no moverme de China hacia Malasia, Vietnam o hacia otro lado. Y eso es obviamente entre los dos socios comerciales muy importantes, China, Estados Unidos. Pero también tenemos otro tema que son las crisis. Entonces, sí, la pandemia y el COVID es una crisis sin precedente, de una magnitud enorme en cuanto a la escala, la simultaneidad. Esta crisis afectó a todo el mundo casi al mismo tiempo. Y en cuanto a la velocidad, pero había habido otras crisis en el pasado que también habían mostrado la vulnerabilidad o la fragilidad de este sistema de producción global. Es decir, por ejemplo, recesiones, la crisis de 2008, eventos de cambio climático, de desastres naturales, eventos de fragilidad o inestabilidad política. Entonces, en el proceso de toma de decisión y de estrategia de estas grandes compañías globales, este factor de que hay disrupciones y que son cada vez más frecuentes y que afectan de forma significativa su cadena de valor, empieza a cobrar muchísima relevancia. En ese contexto, entonces, el modelo así de la factoría global, que en realidad lo que hacía era buscar eficiencias productivas, y ese era uno de los criterios más importantes, especialización, flexibilización y costos ¿ya? De producción, empieza a ser cuestionado. ¿Por qué? Por la fragilidad, por el hecho de que hay problemas cuando tú tienes un componente o un insumo clave que está producido en un país, pero que luego necesitas de 6 otros países para llegar al producto final, y ese insumo clave es tu cuello de botella. Eso le genera muchísimo problema a estas compañías multinacionales. Entonces empiezan a decir aquí el tema subyacente es la resiliencia de las cadenas de valores, la resiliencia de su propia cadena de suministros y, por supuesto, la reorganización productiva cobra más relevancia. Esto a costa de eficiencia, porque en este contexto sí hay cambios de reorganización, no necesariamente son en busca de eficiencia en cuanto a costos, sino que es en busca de seguridad, de suministro y de abastecimiento. Entonces, esa tendencia con el COVID no hace más que acelerarse y por supuesto, pone en evidencia que hay que tomar medidas de fondo. ¿Cuáles son las medidas que pueden pensar estas compañías multinacionales? Diversificación de origen y de productores. Es decir, si yo tenía 3 insumos clave, no puedo tener un solo origen en donde se produce eso. Debo tener 3 o 4 empresas o subcontratistas que me lo producen. No puedo tener un solo país en donde se produce eso. Segundo, como vos estabas diciendo,
una estrategia más regional, cercanía al lugar de consumo, entonces cadenas de valor más cortas, con tiempos de transporte y de delivery mucho más acotados. Y tercero, el tema el reshoring o el nearshoring. Cuando son cosas estratégicas, yo las quiero producir en mi país o las quiero producir cerca de mi región. Con lo cual, sí, esta crisis acelera muchísimo ese proceso, mete en cuestionamiento lo que se venía dando desde los años 2000 y acentúa, y esto es en el caso de China, por ejemplo, la importancia del mercado local, la generación de empleo a nivel local, y por supuesto, la dependencia o no dependencia de insumos que son importados. Sí, esto se ve fuertemente ahora en la crisis, sobre todo y en forma inmediata en los productos vinculados a la sanidad, ¿no? El equipamiento médico o insumos farmacológicos, etcétera, y también en menor medida los alimentos. Digamos, lo que se vio en este momento es, bueno, fíjense lo que cuesta conseguir estos insumos en el mundo, sobre todo nos dimos cuenta que buena parte de eso se produce en China, hablando de los temas del equipamiento médico. Incluso vi recientemente una serie muy interesante de precios internacionales de exportación de China de estos productos, y los precios en el primer cuatrimestre del año crecieron enormemente, los precios de insumos y equipamiento médico que exporta China al resto del mundo. Entonces, este tema de la seguridad del abastecimiento apareció como muy fuerte en medio de esta crisis que afectó, como decías vos, a todo el mundo. Y entonces, ¿cómo crees vos, cómo calificás vos la reacción de los gobiernos y del sector privado frente a estos desafíos de corto plazo? Y también vinculado a eso, esto que decías de las cadenas de valor, del acortamiento de las cadenas de valor, ¿hasta qué punto es factible, ¿no? ¿Hasta qué punto es factible regionalizar esas cadenas, ¿no? Pasar de esas cadenas que eran bien globales a cadenas más regionales o más subregionales? ¿Cómo pensás que puede llegar a desarrollarse ese fenómeno? Sí, no, exactamente. O sea, creo que la discusión o el pensamiento va por sectores primero. Entonces depende del sector, vamos a tener más propensidad para un modelo o el otro, o una cosa intermedia. En el caso, por ejemplo, de lo que mencionás, de los productos de PPE, ¿no? De protección médica, de farmacéuticos, o sea, respiradores, mascarillas, guantes, todas esas cosas. Eso es un producto estratégico. Entonces, aquí tienes, por un lado, un mercado inmenso. Entonces, imagínate Estados Unidos y la cantidad de máscaras y de ventiladores que Estados Unidos necesita. Por el otro lado, tienes una cosa estratégica, seguridad nacional directamente, salud de la población. Y tienes una situación en donde 50% de esos insumos eran producidos en China. Entonces, ese contexto mete todo en crisis. La estrategia de gobierno es básicamente, es estratégico, hay que traerlo, hay que producirlo en Estados Unidos. Y no podemos depender de China, o no podemos depender ni siquiera de un país, de 2 o 3 grandes compañías que son los que manufacturan esto globalmente, porque acá la lógica no es solo de un país y de un origen, es de 1 o 2 compañías multinacionales que son quienes producen esos insumos. Para simplificar, lo que pasó en Estados Unidos fue, bueno, vamos a primero traer la producción local, vamos a ver quién en Estados Unidos puede producir estos insumos. Entonces, por ejemplo, 3M o Honeywell, estas grandes compañías multinacionales americanas lo pueden hacer. Y segunda, es si hay compañías que tienen las tecnologías para producirlo, pero no lo producen, vamos a trabajar con ellas para que lo puedan hacer. Entonces, por ejemplo, ahí aparecieron las automotrices, Ford, General Motors, pueden fabricar ventiladores o respiradores. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta de 2 cosas. No era tan fácil. Entonces, en cuanto a tiempos, hay una crisis sanitaria, todavía la hay. Esa fabricación y ese movimiento de la producción hacia Estados Unidos por falta de la importación y dependencia de China, tomaba 8 a 10 semanas organizarla.
Entonces, se dieron cuenta de eso y lo vieron como una vulnerabilidad enorme, estratégica, en cuanto a la seguridad nacional. Entonces ahí claramente eso cobra relevancia ante todo, y la política es: vamos a producirlo en nuestro país, ni siquiera en nuestra región. En el caso de otros sectores, por ejemplo, alimentos, dependiendo del país, por ejemplo, en el Caribe y muchísimas de islas del Caribe, eran dependientes de importación de alimentos procesados, eran dependientes de importación de semillas, entonces ni siquiera con la agricultura eran autosuficientes, por más que podían cultivar comida en el país. Cuando sucede la pandemia, que hay el lockdown, que se cierran las fronteras, se cierra la importación y se les genera una crisis de seguridad alimentaria enorme, con lo cual entra en juego la política pública, se ponen todos de acuerdo y la producción y autosuficiencia alimentaria cobra relevancia absoluta, tan importante como los equipamientos médicos. Con lo cual ese es un poco el contexto. ¿Por qué te comento esto? En este reshoring o en este regionalization entran tanto las políticas públicas como las estrategias de las compañías multinacionales a nivel global, como las estrategias de las compañías nacionales. Entonces es una confluencia de factores que llevan a pensar que este modelo va a profundizarse. Evidentemente hay otro factor que también juega, este es más bien del lado de las compañías, que es el tema del comercio electrónico. Tú tienes grandes actores globales como Amazon, eBay, Alibaba, que son los que mueven volúmenes altísimos de producto y que dependen de las cadenas de valor global, es decir, se fabrica en China y se vende en Europa o en Estados Unidos o en Brasil. Pero por todo lo que ha pasado con la pandemia y el problema de la restricción de movimiento y digamos, de suministro, esa crisis de oferta, pero esa crisis de demanda también, estos grandes actores del comercio digital empiezan a empujar para estrategias de producción regional, para que vos, como un consumidor en cualquier país, puedas tener tu producto en menos de 48 horas. Y eso que parece simple, que es una estrategia de negocio, está teniendo muchísima, digamos, trayectoria en este momento, ¿no? Entonces tenés toda esta confluencia de estrategias comerciales, estrategias de las grandes corporaciones para asegurar que esas cadenas sean más resilientes y para asegurar el negocio, no nos engañemos. Estrategias públicas nacionales de seguridad, casi te diría, y prioridad para la población. Y con todo eso hay una gran tendencia que sí que en efecto es posible y que en sectores sensibles es incluso hasta una realidad, aún a un costo mayor de lo que costaría hacerlo en China. O sea que vos decís como una cuestión en aquellos productos donde hay mucha sensibilidad, ¿no? Tipo los alimentos o mismo, o fundamentalmente el tema médico, ahí hay muy probable que se produzca este efecto que vos decís. Ahora, dos preguntas vinculadas a lo que venías diciendo. Una tiene que ver con esto de las estrategias empresariales de las transnacionales, ¿no? Cuando uno mira la dinámica de la inversión extranjera directa de los últimos años, esa dinámica se tornó más lenta, ¿no? O sea, también la inversión extranjera directa, al igual que el comercio, sufrió un estancamiento, ¿no? Los flujos ya no son tan importantes como antes. Entonces, vos lo que vos sugerís implicaría nuevas inversiones, ¿no? De las empresas transnacionales, de alguna manera, o generando desarrollo de proveedores en otros países más cercanos, o instalándose directamente la empresa en algunos países. O sea que en ese sentido serías optimista en cuanto a una expansión de las empresas transnacionales en los próximos tiempos, ¿no? O sea, un cambio de lo que venía de tendencia en relación a lo que venía aconteciendo. El otro comentario que me gustaría que digas algo tiene que ver con esto de, vos decías, bueno, va a haber una mayor regionalización de la producción, ¿no? Probablemente. Y en ese sentido, hacías el comentario de Estados Unidos y de la vuelta o el reshoring de ciertas actividades. Ahora, ¿hasta qué punto es factible pensar eso? No en los grandes centros, en Estados Unidos, en Europa o en el este de Asia, y sí verlo en América Latina o
área de especialidad que es Centroamérica y Caribe. Uh-huh. Sí, bueno, depende digamos, la subregión, ¿no? Y acá te meto en la ecuación África también. Es decir, hay temas que son claves para que eso pueda suceder. Uno, esencialmente la infraestructura. Entonces, para poder gestionar o tener cadenas de valor regionales, necesitas autopistas que funcionen, comunicación, electricidad a costos moderados, necesitas recursos humanos que sean capacitados, necesitas recursos naturales, como alguien estaba poniendo ahí en el chat, y efectivamente necesitas políticas públicas de apoyo y de atracción a la inversión. Entonces, hay ciertas barreras sin infraestructura, y ahora no estoy hablando de América Latina, estoy hablando más bien de África. Es muy difícil que eso pase. Les doy un ejemplo. Para comerciar, si vos estás en Burkina Faso, África del Oeste, y querés comercializar algo, aunque sea un componente, o mandar un producto a Kenia, tenés que pasar por Francia, ¿ya? Entonces, esas son clarísimas barreras que efectivamente evitan ese contexto de regionalización. El mismo tema es con el costo de la electricidad o de la energía. Bueno, en fin. En el caso de América Latina y el Caribe. El Caribe tiene su lógica aparte, esencialmente. El Caribe netamente es importador y, por ejemplo, en el caso de los alimentos, en cuanto a manufacturas, si vos mirás, tiene 3 o 4 o menos de 10 compañías, digamos, multinacionales locales, esencialmente, y ahí sí que hay una dinámica de regionalización. Ellas son locales o regionales, conocen mucho más el contexto, conocen la cultura, pueden tomar más riesgos y efectivamente son esas las que se están de alguna forma encargando de esa regionalización. Al mismo tiempo son dependientes de importaciones. Para darte un ejemplo, el coco, ¿no?, que crece en el Caribe, que hay muchísimo. Las empresas que venden la crema de coco, la leche de coco, importan la materia prima de Filipinas. Entonces, para poder generar una regionalización en ese contexto con una producción local, la única forma es que trabajen como región. Entonces, vos en Jamaica no podés producir todos los cocos que necesitas para abastecer la demanda, y no solamente del Caribe, sino también con Estados Unidos como mercado. Necesitas de Guyana, por ejemplo, que tiene una cantidad de hectáreas para producir infernales, y necesitas que se trabaje conjuntamente. Entonces, para poder armar esa regionalización, por ejemplo, del Caribe, sin políticas públicas, sin una estrategia regional de cooperación y sin el sector privado, en este caso local o regional, es muy difícil, ¿ya? Bueno, y después en América Latina son mundos aparte dependiendo de la región, o del Cono Sur, el de Centroamérica, etc. Yo creo que sí es posible, efectivamente, pero también, de vuelta, es un tema de incentivos que se le da a las corporaciones, y es un poco el tema de la visión a largo plazo. O sea, ya no es más suficiente un incentivo fiscal o un incentivo económico solamente, ¿no? Pero bueno, es un tema delicadísimo. Sin regulación, sin acción del gobierno, es muy difícil que esto pase por sí mismo. Y el mercado local, obviamente. Sí, sí. Cuando decías recién los problemas de infraestructura de África, digo, fuiste delicado en decir que en América Latina no era tan importante, pero también eso de los hubs sí, que existen en América Latina son mejores que los que en África, pero también hay serias dificultades para el transporte en América Latina y sobre todo en América Central, ¿no?, que tiene estas dificultades. Ahora, yendo más al punto de Centroamérica y del Caribe, vos recién publicaste hace un mes, una cosa así, en el marco del ITC, un documento muy interesante que habla de las reacciones que han tenido o están teniendo los pequeños agricultores en esa región, a partir de entrevistas que estuvieron realizando, supongo que virtualmente, y me gustaría que nos cuentes un poco dos cosas. Primero, algo más estructural de cómo es el trabajo que haces desde la ITC en este sentido con la organización de las cadenas.
porque me parece que es muy interesante. Y en segundo lugar, yendo más específicamente a este trabajo de coyuntura, porque es cómo están reaccionando los productores al COVID, que nos digas un poco cuáles son los resultados que hiciste. Sí, bueno, no, excelente. El trabajo que hacemos nosotros en el Centro de Comercio Internacional, que es una organización de Naciones Unidas, es esencialmente trabajar con los distintos actores de la cadena de valor, trabajar con las instituciones de apoyo, el ecosistema, digamos, de instituciones que apoyan al comercio, pero no solamente al comercio, sino también a la producción, ¿sí? Y trabajar con las distintas instancias de política pública, ya sea a nivel local o a nivel nacional, distintos ministerios, agricultura, comercio, industria, finanzas, para identificar cuáles son las oportunidades en cuanto a crecimiento, en cuanto a desarrollo económico, en cuanto a comercio, cuáles son los cuellos de botella y cuál es la acción colectiva que se necesita para aprovechar las oportunidades y básicamente maximizar los beneficios del comercio. Entonces, en definitiva, es un enfoque de partnership, de alianzas público-privadas, usando toda la cadena desde la producción, desde el país productor, pero llegando hasta el consumidor, y ese elemento es muy clave, o sea, no solamente parando en el importador o el país destino, sino que llegando al consumidor final para incrementar, por un lado, sostenibilidad y por otro lado, maximizar beneficios del comercio. Entonces, eso es un poco lo que hacemos nosotros. Concretamente, trabajamos para mejorar la competitividad de las pymes, para mejorar la competitividad de los productores agrícolas o de otro tipo y para apoyar a las instituciones de apoyo, digamos, que ellos puedan generar capacidades locales, ¿no? Entonces, es un poco lo que hacemos. El estudio que hicimos fue utilizando nuestra red, o sea, como hacemos esto... Me disculpas, Hernán, un segundito, te quería preguntar una cosa en el medio. O sea, ustedes actúan como articuladores de ese trabajo. Sí. ¿Y cómo se financia esa articulación? O sea, porque el ITC me imagino que da asistencia técnica, pero ¿cómo se financia esa articulación para que justamente este trabajo conjunto sea operativo? Sí, no, excelente pregunta. Es decir, la coordinación o la facilitación o orquestación, como quieras llamarlo, de estas redes público-privadas es realmente un bien público, es esencial, ¿sí? Pero tiene un costo. Entonces alguien lo tiene que hacer. En este caso nosotros usamos nuestra posición de actor imparcial para desde esa posición interactuar con todas las partes y generar consenso. Por lo general nosotros dependemos de financiamiento de donantes. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea es uno de nuestros mayores donantes para este tipo de trabajo. Pero una condición muy importante, y esta es una de las lecciones que hemos aprendido después de 15 años de hacer este trabajo, es que todo el mundo debe invertir. Entonces, para dar un ejemplo bien concreto, trabajamos en un país, les voy a dar un país africano, la cadena del cacao. Desde la asociación de productores hasta el supermercado en destino o el que fabrica el chocolate o esencialmente el que exporta, el gobierno y las instituciones de apoyo cofinancian la acción. Entonces, todo el mundo financia. El donante, el Centro de Comercio Internacional y los actores de la cadena, incluyendo el gobierno o el ministerio, digamos, específico y las organizaciones de apoyo. Con eso generás financiamiento de la coordinación, generás financiamiento de las actividades. Cuando hablo de actividades, hablamos de generación de capacidades, de asistencia técnica, pero también de infraestructura, de equipos, etcétera, ¿ya? Ese es un poco el modelo. Como todos financian, todos tienen interés de que esto vaya para adelante. Claro. ¿Y qué nos puede decir en qué países están trabajando en Centroamérica, América Central, Caribe y el resto de Latinoamérica? Sí, en el Caribe es casi todo el Caribe. Tenemos alrededor de 15 países, una cosa así. En Centroamérica y Latinoamérica es en alrededor de 17 países y lo estamos haciendo sobre todo en agricultura. Con nuestro socio es CLAC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo.
Ellos representan alrededor de 250.000 agricultores y están en todos lados, desde Perú, Brasil, Argentina, hasta Guatemala, o sea, por todos lados. Gracias. Gracias. Entonces, contanos entonces esta encuesta más de coyuntura de cómo están viviendo esta situación tremenda los pequeños agricultores. Bueno, entonces, con nuestro socio CLAC, en estos 17 países, hicimos una cantidad de entrevistas a organizaciones de pequeños productores y se hizo también una encuesta que eso fue a todas las organizaciones. Entonces, interesantemente, como la agricultura es considerado un sector esencial, prioritario, ha habido poca disrupción en lo que es la producción. Y estoy hablando de cadenas, ya sea alimentarias como frutas y verduras, o cadenas también de commodities, cacao, café, azúcar, etc. Y hubo poca disrupción en lo que es la producción. Los productores, por definición, los pequeños productores son resilientes porque en muchos casos están aislados y si no están aislados, en muchos casos están en la finca, con lo cual estaban menos expuestos al riesgo sanitario, por así decirlo, ¿ya? Al mismo tiempo, ese grupo de actores, los productores, los pequeños productores, son en promedio mayores de 60 años, con lo cual, si bien estaban más aislados y más protegidos, eran más vulnerables. Entonces, eso por un lado. En cuanto al impacto directo, uno de los grandes impactos no fue tanto a la salud o la emergencia alimentaria, porque ellos tenían comida, producían, y eso es parte de la estrategia de resiliencia. No solo producían el commodity, sino que producían alimentos. El impacto principal fue el incremento en los costos de producción. Ahora bien, esto se verificó en pequeños productores con un impacto bastante elevado. En nuestra encuesta, algo así como un 40% de ellos básicamente declaró que se le incrementaban los costos de producción, entre un 20 y un 26% de incremento. Pero tuvo menos impacto en los grandes productores, lógicamente. Entonces hubo un incremento, pero fue mucho menos relativo. Entonces ese incremento en costo de producción es relevante. También se vincula con lo que hablábamos antes de las cadenas de valor global, porque estos pequeños productores, si bien están en cadenas de valor global o son locales, están vendiendo a cadenas de valor global, el cacao, el café. Muchos de los estándares que incrementaron los costos de producción venían del comprador, ¿ya? Y no estoy solo hablando de medidas de protección sanitarias o esencialmente de mascaritas y de equipo. Estoy hablando también de nuevos estándares o nuevas regulaciones que vienen impuestas por el comprador que impactan en el costo de producción. Con lo cual, la rentabilidad baja, ¿sí? Y eso es un impacto aún mayor. Con lo cual, la inversión en finca o la inversión en el negocio también se hace más dificultosa. Y, por supuesto, adicionalmente a esta crisis del COVID, se le suma la crisis que venía de antes, que era una crisis del cambio climático. A ellos eso les cambiaba muchísimo en cuanto a la forma de producir y el costo de producción y los riesgos de la producción. Y se suma a una crisis de precio. Como sabemos, los commodities, por ejemplo, el café está en los más bajos niveles históricos en este momento. ¿Sí? Entonces, un poco eso es el impacto. Desde ya, otro tema que les impactó fue la caída de la demanda global. Eso es un poco para todo el mundo. Financieramente, la recepción de los pagos se retrasó muchísimo, cancelación de órdenes. O sea, hay un montón de impacto en cascada que sale de eso, ¿no? Bien, dos cosas te quería preguntar. Una es en términos de empleo, si también, si hubo impactos o no. Y la otra vinculada a otro sector que no sé si han relevado o si conoces un poco, que es otro sector importante en esa subregión, que es el sector textil, ¿no? Si también el impacto es menor, pareciera que no, porque justamente a diferencia de los alimentos, el sector textil es menos importante en términos de urgencias y por lo tanto seguramente más sensible a la crisis. ¿Pudieron ver un poco cómo están reaccionando ese sector o esas empresas? Sí, entonces con respecto a tu primera pregunta, o más bien, el tema más importante fue
cualquiera de los sectores que era netamente exportador, por ejemplo, banano orgánico para Europa o café verde para Estados Unidos, ¿ya? Los productores, les hablo ahora en términos de la empresa, se vieron súper afectados, porque de un día para el otro se le cancelaban las órdenes, o si tenían órdenes no podían comercializar porque había problemas de transporte y las fronteras estaban cerradas, o si no estaban cerradas las fronteras había problemas de retraso, con lo cual todo se retrasaba y les pagaban más tarde. La estrategia ahí que estos productores tuvieron que usar de emergencia fue reposicionar lo más posible en el mercado local, si el mercado local existía, ¿ya? Reposicionarse en el mercado regional, y entonces empezaron a vender calidad de exportación o cultivos que estaban destinados a exportación al mercado local o regional. Y eso les permitió de sobrevivir. Otra estrategia que usaron fue diversificación de canales y productos. Muchos se pusieron a explorar el online, eso fue relativamente posible, no tanto para la mayoría, y muchos se pusieron a procesar valor agregado para vender, o sea, no solamente la materia prima, sino el valor agregado. Entonces, esa fue una estrategia de mitigación de impacto y de resiliencia. Esa tendencia está para quedarse. Si hay algo que aprendieron de esta crisis muchísimos pequeños productores o asociaciones de pequeños productores, fue que una dependencia exclusiva en la exportación no es sostenible porque les genera muchísimo riesgo. Entonces, esa diversificación de canales de producto y de mercado es una tendencia que está para quedarse. Esencialmente eso les permite ser más resilientes desde el punto de vista de la empresa, ¿no? O desde el punto de vista del productor. Otro tema que fue importante, y con esto termino en agricultura, la asociatividad, ¿sí? La asociatividad entre ellos fue clave para ser más resilientes, para esencialmente ser un poquito más competitivos. Y dos, la asociatividad público-privada. Quien estaba apoyando a estos productores en las épocas más complicadas de esta crisis fueron los gobiernos locales. Nada de ONGs, nada de organizaciones internacionales, no fueron los compradores en muchos casos, estos compradores globales o regionales, eran los gobiernos locales. Entonces ahí la función de la política pública a nivel local, de ese apoyo a nivel local, es importantísima. Con respecto al sector textil o el sector vestimenta, bueno, ese sector fue uno de los más masacrados globalmente. Eso no les voy a contar, ya todos están al corriente. Ese sector es el clave ejemplo del sector global, de las redes de producción global, ¿no? Que estábamos hablando anteriormente. Ese sector tenía toda una lógica de producción y de insumos con esencialmente reducción de costos. Entonces, yo soy una marca global que, por ejemplo, comercializa en todo el mundo, tengo todas mis franquicias y mi comercio online, pero mis productores yo los aprieto lo más posible para reducir el costo de producción. A esos productores, de un día para el otro, se les cae la demanda, ¿sí? Por todo lo que habíamos hablado. De hecho, el consumidor, que es importantísimo, dejó de comprar en toda esta pandemia, y esa es una tendencia global. Una de las cosas que se dejó de comprar son las cosas no esenciales, la ropa o la moda, por así decirlo. Y a estos productores tercerizados o en origen, se les cae la demanda de un día para el otro. Algunos se reconvirtieron y empezaron a fabricar mascaritas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es una gran lección. Se reposicionaron, fabricar máscaras, se le vendían al gobierno. Si no se le vendían al gobierno, se le vendían a privados, mercado local, regional. Pero esencialmente eso fue el menor de los casos. Y efectivamente fue un gran impacto. O sea, ese sector fue uno de los más impactados y todavía no hemos salido, la crisis no termina, ese sector va a tener consecuencias por los próximos años, no es una cuestión de meses, ¿no? Sobre todo el sector de moda y el sector de fast fashion, como decimos, ¿no? Esas vestimentas económicas tipo modelo H&M o esas cadenas. Zara, por ejemplo, etcétera. Con lo cual, ese sector va a sufrir muchísimos cambios estructurales. Ok, o sea que el sector, vos decís, en términos de producción, el sector agrícola y en general en el Caribe y en Centroamérica no se vio tan afectado,
a diferencia del sector textil y otras actividades. Digo, la actividad más sensible y más importante, o una de las más importantes del Caribe, es el turismo, ¿no? Y claramente se vio Sí, muy afectado y las perspectivas de corto plazo no son muy buenas. Ahora, yendo al policy making, ¿no? Digamos, yendo al qué hacer, ¿no? Digo, ahí esta reconfiguración que vos venías mencionando de las cadenas globales de valor generan movimientos de empresas transnacionales que están queriendo reorganizarse, y también aparecen los gobiernos y con sus dificultades y sus problemas, ¿no? Tanto estructurales como coyunturales por la pandemia, y aparecen estas debilidades. A mí me parece muy interesante este trabajo que vos comentabas en la articulación de las cadenas, porque en general en nuestra región hay una dificultad importante para generar esas cadenas internas que sirven para también consolidar cadenas regionales y globales. Digo, vos tenés que tener primero un buen sistema de articulación interno con productores que tengan una logística, una infraestructura, un sistema de transporte, un sistema de conectividad, etcétera, que genere las condiciones para luego insertarte en cadenas globales o regionales. Habida cuenta de que esto hay ahora un cambio que, bueno, genera en el corto plazo un sismo tremendo en la actividad económica, pero que, por lo que vos decías, aparecen algunas oportunidades en términos de esta regionalización. La pregunta es, ¿qué hacer desde los gobiernos? Y en términos de políticas horizontales, pero también desde el punto de vista de esta cosa que por lo menos yo en América Latina conozco poco, que es cómo estimular esas articulaciones, ¿no? Acá en América Latina yo tengo la sensación de que esas articulaciones dependen casi automáticamente de las grandes empresas transnacionales, ¿no? Donde hay un proveedor o un cliente o una marca, ¿no? Aparece como como articulando una cadena de manera caótica o de manera no caótica en función de los intereses de esa empresa. Pero ¿cómo hacer desde el Estado para, en aquellos casos donde no aparece este articulador natural, para generarlo o para ayudar a que se genere o a generar instituciones intermedias que articulen? ¿Cuáles son, entonces, políticas, resumiendo, cómo verías vos que los gobiernos de la región deberían avanzar en políticas productivas o de inversiones o de incentivos que generen, que apoyen esta supuesta nueva oportunidad que aparece, y desde el punto de vista más específico en incentivos a cadenas de valor? Sí, bueno, qué pregunta, ¿no? Pero, o sea, desde el punto de vista de las multinacionales o de estos grandes actores, creo que todo está muy incierto, cómo va a evolucionar eso, pero hay una cosa que es probable que sea cierta, o por lo menos hoy en día estas compañías multinacionales están integrando esto como un factor clave en su estrategia, es que la disrupción va a continuar. Entonces, que este no es un elemento aislado, hoy es COVID, por ahí sea una segunda ola, por ahí sea otra cosa. Estas disrupciones naturales o como en este contexto de pandemia van a seguir. Entonces, no es más es que voy a seguir en el sistema de producción global como está hoy en día, la norma, sino que es cómo vamos a hacer que nuestras cadenas sean más resilientes, y en ese contexto la regionalización o el reshoring es importante. O sea, en qué medida esto va a ser más o menos, veremos, ¿sí? Entonces, creo que vas a tener actores regionales, multinacionales e internacionales, multinacionales presentes en varias regiones, ¿está? El mercado doméstico es clave, eso lo había mencionado al pasar, pero el tamaño del mercado doméstico y regional es un factor clave, pero ya no va a ser más un modelo donde todo se produce en grandes volúmenes en un origen, China, y se exporta al mundo. De hecho, China ya ha adoptado esta estrategia desde el año 2008, cuando tuvieron la primera crisis, ¿no? Mercado interno, mercado regional. Con lo cual, aún teniendo actores internacionales que quieren articular o que quieren invertir o quieren desarrollar su base productiva en una región, el rol del Estado
el rol de las políticas públicas y el rol de las instituciones es necesario, aún con estos actores internacionales. No se puede pretender, como hemos visto, que los actores multinacionales estructuren la cadena o estructuren la forma de organización productiva solos, ¿sí? Por varios motivos. También estamos pensando en el tema de desarrollo, estamos pensando en el manejo de las externalidades, ¿no? El medio ambiente fue entre nosotros uno de los grandes losers de toda esta globalización, y desde el punto de vista de los trabajadores, ¿ya? Y de los, digamos, subcontratistas. Entonces, se necesita el Estado y se necesitan las políticas públicas y se necesitan las instituciones en cualquier caso, con multinacionales presentes, con o sin estas organizaciones. En ese contexto, es importante trabajar en alianzas público-privadas, o sea, ni tampoco el Estado lo puede hacer solo. En ese contexto, es importante que se piense en lo que decíamos, ¿no? La inversión en el hardware, ¿no? En la infraestructura, rutas, transporte, trenes, telecomunicaciones, etcétera, ¿sí? Por un lado. Es importante que se piense en el software, ¿no? Y ahí básicamente hablamos de mucho más que el marco legal o regulatorio o tarifario, ¿no? Estamos hablando de la generación de capacidades y de skills y de capabilities a nivel de empresa, a nivel de tu tejido empresarial, a nivel de tus pymes, a nivel de tus trabajadores o digamos, la base laboral y de los recursos humanos. Y es necesario invertir en las instituciones. Y acá es el amigo Jerry McDermott que siempre habla de esto, ¿no? La calidad de las instituciones público-privadas es clave para generar un mayor desarrollo de capacidades a nivel empresa y es clave para generar ese ecosistema que permite que las inversiones terminen en una integración productiva, pero una integración positiva y en esa regionalización. De vuelta, no es todo comercio y esta es una de las grandes lecciones, es decir, mercado doméstico es muy importante, mercado regional es muy importante, mercado internacional es importante. No es uno o lo otro, es una cantidad de estrategias. No es todo, como veníamos viendo hasta ahora, yo fabrico un solo componente o un solo insumo, me especializo, soy el más eficiente y el más, digamos, el partner de estrategia o el partner seleccionado para una multinacional, sino que sigo estrategias de diversificación de canales, trato de venderle a varios y sigo estrategias de diversificación de productos si puedo, incluyendo distintos valores, ¿no? Valor agregado. Entonces, puedo vender banana orgánica para un comprador, pero también al mismo tiempo puedo hacer agua de coco para el mercado doméstico, para el mercado regional. Y ahí está el rol de las instituciones para promover ese aprendizaje, para promover ese compliance con los estándares y para promover esas capacidades y el rol de las políticas públicas para incentivar este balance y esa integración positiva con las multinacionales que están en la región o internacional. Pero las externalidades es el otro gran aprendizaje de esta crisis, ¿no? El medio ambiente, una de ellas. Sí. Ahora, muy interesante me parece. Ahora una pregunta, cuando vos haces este trabajo de articulación, justamente lo haces entre empresas pequeñas y cómo articularlo con el Estado, con los proveedores. ¿Cómo hacer para, cuando esto no es solo empresas pequeñas, cómo hacer cómo generar programas de articulación de cadenas de valor? Primero, lo que antes se llamaba desarrollo de proveedores, ¿no? Cómo hacer internamente para articular un programa de desarrollo de proveedores o de clientes y después sí, cómo hacer para integrar eso en las cadenas regionales. Digamos, si vos tuvieras que decirle para un ejemplo concreto, acá estamos en Argentina, yo estoy en Argentina, si no tuviera que decir, bueno, primero, ¿qué programa de cadena de valor yo puedo imaginar para empresas en Argentina? Y, en todo caso, ¿qué programa yo podría sugerir de integración de cadenas de valor a nivel regional, a nivel Mercosur, por ejemplo, aprovechando esta supuesta mayor tendencia a la regionalización y al nearshoring que vos mencionabas hace un ratito? Sí, bueno, o sea, un tema que es
importantísimo en todo esto es entender el mercado final. Entonces, cuando vamos a pensar en estos programas de articulación productiva y comercial, uno de los elementos que es clave y que hay que aportar para poder entender cómo hay que articular y cuáles son los puntos de entrada y de mejora es los requisitos del comprador y quién es el comprador y cuál es el mercado final y básicamente cuáles son los factores de diferenciación y de competitividad en ese mercado. Esto que parece tan simple en el contexto de cadena de valor global, donde, por ejemplo, había un productor que hacía un insumo que le vendía a otro, que hacía una agregación de insumos que le vendía a otro, que hacía el producto final. El que hace el insumo, por ejemplo, en Argentina, no conoce realmente los requisitos o las tendencias a nivel de mercado final en destino, ¿sí? Entonces, esa dimensión de mercado es clave y hay que traerla. Segundo punto, el tema de la calidad, el tema de tener un plan nacional de apoyo a la calidad, un plan nacional de apoyo a las empresas para que puedan, pymes o no pymes, para que puedan lograr esos estándares de calidad, es importantísimo. Tercer punto, tema de acceso a las finanzas o a la facilitación de inversión. Uno de los grandes problemas en este contexto, por dos motivos, es la inversión y la finanza. Uno, la cadena de valor, las multinacionales o las regionales no pueden financiar toda la inversión necesaria, ¿sí? Dos, necesitas instrumentos públicos de inversión pública o de, básicamente, desarrollo público. Entonces, ahí se necesita eso clave, esencialmente. Y, sobre todo, necesitas esos instrumentos de inversión y de finanza cuando hablamos de arreglar las externalidades. Cuando hay que invertir, ¿no?, en lo que ahora llamamos impact investment, pero por ejemplo tema de medio ambiente, de desarrollo, de formación de trabajadores, de investigación y desarrollo, el tema de innovación es clave en este momento. Entonces, es bastante compleja tu pregunta, pero para responderla necesitas que todos, de forma participativa, todos estos actores, en una especie de mesa sectorial, como se había gestionado en América Latina en varias épocas, en varios países, se pongan a analizar mercados, tendencias, oportunidades, no solamente el internacional, el regional y el local, y que las instituciones trabajen en estas dimensiones: finanza e inversión, calidad, esencialmente innovación y por supuesto, básicamente la competitividad, por así decirlo, ¿no? Entonces, y cadenas hay un montón. En América Latina y el Caribe podés hacerlo en todas las cadenas, incluyendo servicios, porque no hemos hablado tanto, pero la de servicios es interesantísima para todo esto. Por ejemplo, ¿qué sé? Porque justamente es un caso, no sé qué servicio te referís, pero el caso de los servicios basados en el conocimiento, ¿no? Son casos donde a mí me cuesta ver esa cadena, porque son cadenas cortas, ¿no? Porque, digo, por lo menos del lado de la provisión, del lado de la demanda, sí. O sea, vos haces un software y lo expandís en miles de productos, de consumidores, pero contrataste 2 personas o muchas personas y una máquina, ¿no? Esa es toda la cadena. ¿A qué servicio te referías? Bueno, sí, o sea, está bien. El sistema de los servicios de información y tecnología son clave. En América Latina, bueno, tenemos, por ejemplo, el caso de Globant, ¿no? Súper exitosa, ellos le venden a Google, etcétera. Entonces ahí tenés una cadena muy interesante, pero que ha invertido muchísimo en generación de recursos humanos, ¿no? En personal. Entonces, ese es el tema. Para la cadena de servicio vos necesitas toda una infraestructura de apoyo, de educación, de formación importantísima. Entonces, ese es el ejemplo justamente de una cadena que no puede ser desarrollada solo con el sector privado, ¿no? Ok. Bueno, ya entrando en el final, estamos ya llegando a la hora y nos marcan el tiempo. La pregunta que me parece obvia hacerte y hacernos, habida cuenta que estamos en el ITAL, que es un organismo del Banco Interamericano de Desarrollo, es: ¿cuál es el rol
que uno podría esperar de las organizaciones internacionales en esto de la nueva etapa y las nuevas oportunidades que esperamos que se consolidan en términos de este desarrollo de cadenas regionales de valor, desde el ITC, desde el BID o desde cualquier otro organismo internacional que tenga obviamente incumbencia en la región. Sí, bueno, es un poco la pregunta que me hacías antes. Esencialmente creo que también se revé un poco el rol de los organismos internacionales con todo esto que estamos hablando y con la necesidad de cadenas de valor más resilientes a nivel global, a nivel regional y sobre todo a nivel local, ¿ya? ¿Cómo se revé el rol? La coordinación de todos estos actores, de estas interacciones público y privadas, es súper compleja y es a varios niveles. Entonces vos tenés multinacionales y si quieres, supraestados a nivel global, tenés a nivel regional y lo tenés a nivel local. Tenés gobiernos, países, ministerios y esencialmente instituciones de apoyo. Entonces todo eso hay que coordinarlo. Esa acción colectiva no se va a coordinar sola, todo eso hay que coordinarlo a distintos niveles. Entonces, en ese contexto, las organizaciones internacionales pueden jugar un rol, y estoy hablando mucho más que el rol regulatorio o poner las reglas del juego. Esta es una coordinación hands-on, arremangándose las mangas y trabajando con todos estos actores. Pero, ¿qué pasa? Eso no es sostenible si solo depende de las organizaciones internacionales. Entonces ahí entra en rol y muy importante, volviendo al tema de entrada, la importancia de las instituciones regionales. Entonces, si las organizaciones internacionales pueden trabajar con organizaciones locales o regionales, generar capacidades o, si no es necesario generar capacidades, compartir experiencias de qué es lo que pasa en otras regiones, qué cosas han funcionado en otras regiones, y trabajar con estas organizaciones regionales para implementar localmente, creo que ahí hay un nuevo rol o un rol revisitado de coordinación en donde se puede agregar muchísimo valor. Segundo punto, estamos hablando de aprendizaje institucional, aprendizaje de las firmas, aprendizaje de los policy makers. Esos feedback loop de aprendizaje son claves. Y el poder tomar lo que se ha aprendido a nivel local, a nivel país y reverlo a nivel regional, compartirlo y volverlo a implementar en otras regiones o en otros países es clave. Entonces esos loops de aprendizaje, de monitoreo y de evaluación y de compartir conocimiento generan innovación, ¿no? Entonces creo que ese rol, en definitiva, es una de las oportunidades que aparecen en el contexto de lo que está pasando y la necesidad de la resiliencia. Y por último, cuando hablamos del sector privado, por lo general se habla de la rentabilidad del comercio, del negocio. En este caso también hay un rol bastante importante para las organizaciones internacionales y para los gobiernos en el tema del desarrollo. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad para generar buen comercio, no solamente comercio, ¿no? Entonces, eso es un poco clave. Deberíamos ser, tratamos de ser, el estándar de desarrollo, ¿no? Y eso no se puede terciarizar a un solo actor o un solo tipo de actor, con lo cual es importante tener esta multiplicidad de actores y nuestro rol en eso. Buenísimo, Hernán. Creo que terminaste con una frase que me parece genial, que es esto: el comercio al servicio del desarrollo. Digamos, no el comercio no es un fin en sí mismo, obviamente. El comercio tiene que generar empleo, producción, valor agregado, exportaciones y también importaciones, ¿no? No es el comercio. No es más que la generación de oportunidades para expandirse, pero también para expandirse no hay exportación sin importación, no hay empleo sin generación de negocios. Y para eso hay que trabajar de manera sistémica, como vos dijiste, el sector público generando las condiciones, la infraestructura, el sector privado generando las inversiones necesarias y la generación de empleo genuino,
y los mercados y los productos y los procesos más eficientes, y obviamente mirando, como bien decías, los mercados, sabiendo que el mercado nacional es importante, pero que en economías pequeñas, como son la mayor parte de la región, hay que mirar también el resto del mundo y de manera muy importante. Por eso el comercio, la relevancia del comercio, por eso la relevancia de las empresas transnacionales y la inversión internacional en nuestros países, para justamente generar ese desarrollo tan necesario y tan esquivo en la región, ¿no? Sí. Y eso es un poco el desafío, primero, de salir de esta pandemia y de esta situación tan extrema que estamos viviendo, y después volver a retomar ese camino que la región necesita tanto, que es ir cerrando las brechas respecto a las economías y a los países más desarrollados. Entonces, dicho esto, te agradezco mucho de vuelta que te hayas quedado, hayas trasnochado para hablar con nosotros. La verdad que es un lujo hablar con vos de estos temas que, en serio, yo no estoy tan asociado a los temas de aplicación de políticas como las que vos estás desarrollando desde el ITC, así que me parece que es muy valiosa tu experiencia, y te agradezco y te dejo la última palabra para que saludes y te vayas a dormir y nosotros vayamos a terminar nuestro día de trabajo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Gracias a todos. He visto 153 participantes. Un placer y un honor. Espero que les haya aportado valor con esta charla. Y la verdad es que aprendí mucho también de tus preguntas. Muchas gracias. No, gracias a vos y a todos por estar presentes. Les agradecemos mucho. La semana que viene vamos a seguir con este ciclo de diálogos. Vamos a estar charlando con José Antonio Sanajuja, que es el director de la Fundación Carolina de España, con el cual vamos a discutir y hablar los temas de la asociación entre América Latina y Europa y las posibilidades y las oportunidades de cooperación en el escenario post-pandemia. Así que muchas gracias, Hernán, de vuelta. Gracias a todos y nos vemos el jueves que viene. Un saludo muy fuerte a todos. Gracias.